el año 2017, se hizo viral esta publicación de Tumblr. En la película American Psycho, Christian Bale basó el personaje principal en una entrevista de Letterman a Tom Cruise en 1999. Cuando le preguntaron sobre la inspiración detrás de Patrick Bateman, él respondió: Tom Cruise transmitía una simpatía muy intensa, pero con una mirada vacía. Y desde entonces mucha gente tomó esto como verdad absoluta. No me malentiendan, no estoy diciendo que la información sea falsa, al menos, no toda, pero en realidad, la historia va así. El 19 de octubre de 2009, 9 años después del estreno de American Psycho, la directora de la película, Mary Harron, tuvo una entrevista con la revista Black Book, donde habló sobre el cine de terror, Roman Polanski y los ojos sin vida de Tom Cruise. En dicha entrevista, surge la siguiente pregunta: ¿cómo trabajaste junto a Christian Bale para desarrollar su personaje en American Psycho? Definitivamente fue todo un proceso. Hablamos mucho, pero él estaba en Los Ángeles y yo en Nueva York. En realidad, no nos reuníamos mucho en persona. Solo hablábamos por teléfono. Hablábamos sobre el carácter marciano de Patrick Bateman, que miraba el mundo como si fuese alguien de otro planeta, observando lo que hacía la gente y tratando de encontrar la forma correcta de comportarse. Y entonces un día, Christian me llamó y me dijo que había estado viendo a Tom Cruise en el show de David Letterman, y que transmitía una amabilidad muy intensa, pero con una mirada vacía, y había quedado fascinado con esa energía. Con esto queda aclarado que fue Mary Harron y no el propio Christian Bale quien mencionó los ojos sin vida de Tom Cruise. Sin embargo, hay otro asunto que me gustaría esclarecer. A lo largo de su carrera, Tom tuvo apariciones junto a David Letterman. La primera fue el 10 de agosto de 1988. Luego, tuvo 2 encuentros en enero y junio de 2002. La siguiente tuvo lugar el 4 de agosto de 2004. No existe ninguna entrevista de 1999 como lo menciona la publicación. Y justamente, utilizaron una captura de la entrevista de 2004. 4 años después del estreno de American Psycho. Por lo que es imposible que esa haya sido la inspiración de Christian Bale. Pero la gente sigue utilizándola como referencia para hacer estos videos. Teniendo en cuenta las fechas, lo lógico sería pensar que Christian se refería a la primera entrevista de Tom en 1988, realizada 12 años antes del estreno de la película. Sin embargo, aquí Tom se ve bastante normal. No hay nada particularmente extraño si consideramos que tenía 26 años y estaba adaptándose a su nuevo estatus de superestrella. Aunque vale la pena mencionar que en ese momento el asunto de la cienciología todavía era algo nuevo en su vida. Según se dice, Tom se unió a la secta a principios de 1986, influenciado por su primera esposa Mimi Rogers. Curiosamente, ella abandonó el culto al poco tiempo de divorciarse de Tom. Y como dato extra curioso, en el año 2012, se publicó un artículo en Vanity Fair que afirmaba que Mimi Rogers tenía una opinión desfavorable de David Miscavige, líder de la iglesia. Además, en el libro Cienciología, Hollywood y la prisión de la fe, publicado en 2013, el autor Lawrence Wright alegó que David Miscavige había presionado a Mimi Rogers para que pusiera fin a su matrimonio con Tom Cruise, y así, este tuviese el camino libre para pretender a Nicole Kidman. Pero no nos desviemos del tema. Teniendo en cuenta todo esto, y además que el papel de Patrick Bateman le fue ofrecido a Christian Bale en agosto de 1997, no tiene mucho sentido que estuvieran repitiendo una entrevista de 1988. Es decir, habían pasado casi 10 años. Y no solo eso. Esa entrevista fue parte del programa Late Night with David Letterman, que se transmitió de 1982 a 1993 en la NBC. Luego, David abandonó la cadena para unirse a la CBS, donde comenzó un programa nuevo, Late Show with David Letterman, que se emitió desde 1993 hasta su retiro en 2015. ¿A dónde voy con esto? La NBC no continuó emitiendo repeticiones después de la renuncia de Letterman en enero de 1993, y a pesar de que los derechos de transmisión de los episodios antiguos fueron adquiridos por otros canales como la E! Entertainment Television, estos solo fueron repetidos de 1993 hasta 1996. En conclusión, no hay manera de que Christian Bale haya visto la entrevista de 1988. Pero ¿saben cuál es más probable que sí haya visto? La de Tom Cruise en el show de Rosie O'Donnell, episodio emitido el 10 de diciembre de 1996. Mi suposición es que Mary Harron confundió el show de Rosie O'Donnell con Letterman. Realmente no hay nada de American Psycho en esa aparición.
pero esta con Rosie O'Donnell es más Patrick Batemanesca. Juzguen ustedes mismos. Got a little crush on you. You don't mind it, do you? No. No. Does it scare you a little bit? Am I like an inch away from being a stalker? Because I fear that I may frighten your entire family. No, it's all right. They love it. It's all right. Yeah. Nicole's all right with it. Oh, too. yeah, She absolutely, knows. absolutely. You know, it's not like I want the marriage to break up. I just want you to like live in my house and mow my lawn. That's all I want. I want you to do yard work around my house. She's coming on the show. I know, she's just a looking couple forward days. Yeah. No, I like her. I do. It's okay. It's Renee I was upset with. It's Renee in the movie with all that kissing with you, Tom. I didn't like that. Had any dangerous mishaps in it? Not Truthfully? really. No, No, yeah. not really. Entonces ustedes me dirán que tampoco tiene sentido, siendo que Christian supo del papel en 1997 y no se oficializó hasta 1998, cuando se salió con la suya luego de que Leonardo DiCaprio desistiera del proyecto y Ewan McGregor rechazara el papel a petición de Bale. La cosa es que el show de Rosie O'Donnell formaba parte de lo que se conoce como programación sindicada, lo que significa que no se transmitía exclusivamente en una sola cadena de televisión, sino que se distribuía a múltiples estaciones. Esto era común para programas de entrevistas diurnos de ese estilo. Al estar en sindicación, las repeticiones dependían de las decisiones de las estaciones locales, y no de una red central, como sería el caso con un programa de la NBC, la CBS o la ABC. Es por eso que no había un calendario uniforme de retransmisiones a nivel nacional, pero las estaciones locales tenían la opción de emitir repeticiones según su propia programación. No solo tiene más sentido cronológicamente que esta sea la entrevista que inspiró a Christian Bale para el papel de Patrick Bateman, sino que, si miran el comportamiento de Tom Cruise, se darán cuenta de lo poco genuino de su actuar. Ciertamente, aprendió cómo aparentar ser encantador y divertido a lo largo de los años. Y definitivamente, hay algo ahí. Da un poco de miedo lo bien que lo entendió Bale. Creo que, en este punto de su vida, como ya era una superestrella, Tom trató de equilibrar su identidad como individuo y como celebridad, por lo que se percibe como si estuviera vacío por dentro, carente de personalidad. Básicamente un anuncio ambulante al que le pagan para que muestre lo que sea que le pidan. Durante sus entrevistas, Tom solía actuar como si estuviera en una película, sin importar cuáles fueran las circunstancias por aquel entonces. Su comportamiento era muy hiperrealista en comparación con la forma de actuar de la gente normal. Verlo conversar con alguien era como ver a un personaje de caricaturas perdido en el mundo real. ¿Estaba siendo genuino? ¿Estaba fingiendo? ¿Quién podría saberlo? ¿Lo sabría Tom? En los últimos años, ha dejado a un lado su extraña actitud hiperactiva. Ahora es más discreto, franco, sincero, un genio de la acción de otro mundo al que simplemente le encanta el cine. Sabe que está loco, no en el sentido de la cienciología, sino en el sentido de atarse a un avión. Chicos, ¿cuál es el problema? Acabo de escalar un rascacielos. Ahora sus ojos tienen una suave tristeza. ¿Pero por qué? Quizás esté cansado de hacer todas esas acrobacias épicas. Sin embargo, hay algo de confusión, de cansancio, la resignación de un hombre al que le han dicho que deje de actuar tan raro, aunque no entienda por qué. Aún así, no tarda en reírse, pero ha perdido un poco la vibra de Patrick Bateman y se siente más cálido, más seguro, autocrítico. Aunque quizás todavía no esté del todo presente. Ah, pero se me olvida algo. También existe otra entrevista de Tom Cruise en el show de Rosie O'Donnell que data del 18 de febrero de 1998, es decir, alrededor de las fechas donde se supone que Christian ya tenía el papel. Pero no veo absolutamente nada fuera de lo normal. Claro, considerando lo normal en la escala de Tom Cruise, unas risas forzadas por aquí y por allá. Como sea, no puedo evitar tener esa sensación de que en algún momento aparecerán cuerpos en el patio de su casa. Lo siento, Tom. Por cierto, ¿se preguntan si alguna vez el mismísimo Christian Bale habló sobre este asunto? La respuesta es sí. Aquí les dejo este clip de una entrevista suya del 2019. Is it true that Tom Cruise inspired you when you created the role for American Psycho? Well, he is mentioned in the book. If I recall correctly, Bateman thinks he lives in the same block and he sees him in the lift and the elevator every now and again. But in the 80s, Tom Cruise was breaking through and his big smile and everything, and I just sort of would imagine Patrick Bateman watching him and studying him a little bit as he did with other people in order to try to form some sort of a personality for himself, because there was nothing there innately within Bateman. Y con respecto al remake que se viene, solo tengo una cosa que decir. American Psycho está ambientada en los años 80.
Se estrenó en los 2000 y se convirtió en un meme de internet en la década del 2020. No necesita un remake moderno, ya es épicamente moderna.